94.9. Continuamos nosotros a través del portal austral de la 94.9 en jornada, como decíamos, entonces ya que tenemos ahora de viernes 12 de junio. Muy bien, ahora sí nos vamos directamente a lo que es la cuestión de este endeudamiento que se va a tratar hoy en la Cámara de la Legislatura provincial. Vamos a ver por qué la convocatoria es a la hora 16 de esta sección extraordinaria. Vamos a dialogar con Mateo Brunetti, que es concejal de Puerto Deseado, porque el honorable Consejo Deliberante de Puerto Deseado se expresó en contra de este proyecto impulsado por el Ejecutivo Provincial y vamos a dialogar con él. Mateo Brunetti está en línea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, por supuesto, para todos ustedes y para quienes nos están escuchando y viendo. Bien, bueno, Mateo, contanos un poco, hacernos una cronología de cómo se desarrolló la sesión en donde el Honorable Consejo Deliberante dio rechazo a lo que era esta cuestión de endeudamiento pretendido por el Ejecutivo Provincial. Contame cómo se desarrolló cronológicamente y qué es lo que pasó una vez que se empezó a discutir esta cuestión, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando el Poder Ejecutivo envía este proyecto de ley por un endeudamiento por 600 millones de dólares que compromete los recursos de las y los santacruceños por 15 años, que a su vez tiene un plazo de gracia de 4 años, es decir, que esta gestión no iba a empezar a devolver absolutamente nada, solamente se lo iba a gastar, como lo hizo con los fondos de YPF, que el propio secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados reconoció que se fue en sueldos, y además incumplieron con la Constitución provincial, porque la Constitución dicta que cuando se presenta un pedido de estas características, debe de ser acompañado con, si se quiere decir de una forma bien llana, con lo que se va a gastar. O sea, si yo estoy pidiendo 600 millones de dólares, tengo que demostrar en qué lo voy a invertir, en qué lo voy a gastar, en qué lo voy a utilizar. Ellos simplemente presentaron un papel donde sí dejaron bien en claro que la devolución va a estar dada con las regalías, con la coparticipación. Hay que entender que la provincia está pidiendo dólares, va a recibir pesos, pero tiene que pagar dólares con la volatilidad que tiene el dólar en nuestro país. Y obviamente que ante los requerimientos que hicieron los diputados y diputadas de nuestro bloque, no tenían ni una sola carpeta técnica para acompañar a este proyecto. Y luego, como por arte de magia y en una forma bastante redondita que le salió la cuenta, presentan obras por el monto total de 600 millones de dólares, donde claramente muy pocos intendentes fueron consultados. De hecho, el intendente de mi localidad, el intendente Martínez, no fue consultado al respecto de las obras que prometen ser la revolución productiva para la provincia de Santa Cruz, y mucho menos los consejos deliberantes y ni que hablar los diputados, ¿no? Y así, de esta forma, llega una sesión extraordinaria pedida por el Ejecutivo, no respetando, si se quiere, los plazos de un poder como es el Poder Legislativo, que estaban en discusiones, viendo si se podía incorporar o si se podía modificar algo de este proyecto de ley. Pero bueno, pretenden llevarnos a un endeudamiento que la provincia claramente dentro de unos años va a tener muchas dificultades para devolver. Bien. ¿Qué lectura haces, de la defensa que tienen muchas veces de parte del oficialismo a partir de lo que es la cuestión de la presentación de este proyecto, cuando dicen que gobiernos anteriores siempre han tomado deuda para lo que es afrontar tipo de gastos y demás? Sabemos que Alicia Kirchner lo ha hecho, Daniel Peralta también lo ha hecho. ¿Qué te parece esa cuestión de exponer esta idea? Bueno, creo que no es que descubrieron la pólvora. Muchas veces el gobierno de la provincia cree que está
diciendo algo que es, digamos, nuevo, novedoso y que va a generar un alto impacto y de pronto le decimos sí, o sea, no, no, discúlpame, pero esto lo tenemos bien en claro. Todos los gobiernos en menor o en mayor medida han tomado deuda para diferentes situaciones, ¿no? Lo que pasa es que la deuda que pretende tomar este gobierno provincial aumentaría el stock de la misma en más de un 20.000%. Estamos ante una situación histórica, ya vamos a utilizar estas terminologías que tanto le gusta a Claudio Orlando, estamos en una situación histórica donde se pretende endeudar a la provincia, además en dólares, ¿sí? Además en dólares, porque encima estuve viendo las mentiras que estuvo propiciando parte del gabinete provincial diciendo que Alicia se fue tomando una deuda en dólares, donde si la dolarificamos a la última deuda que tomó la gobernadora y que además fue una deuda totalmente consensuada, incluso con él, estábamos hablando de 12 millones de dólares. Ahora, si nos paramos entre 12 millones de dólares a un valor del dólar de ese momento contra 600 millones, me parece que hay una diferencia un poco bastante importante, ¿no? Más en una provincia donde los recursos en dólares representan una porción mínima de sus ingresos, ¿no? Estamos hablando en el orden del menos del 30% de los ingresos de la provincia. Entonces, me parece poco serio venir a plantear que este endeudamiento se puede comparar con situaciones que han sucedido con anterioridad porque no hay, digamos, en la historia reciente política de nuestra provincia un endeudamiento como este. Bien. Y por otro lado, perdón, por otro lado digo, la cuestión esta de que ellos presentan un poco el proyecto hablando de obras que podrían llegar a generar en el ámbito temporal, llevándolo y proyectándolo un tiempo, la devolución, digo, porque dicen que las obras que van a reactivar o que van a activar van a generar dólares y con ese mismo activo, como muchas veces pasa con las empresas, van a pagar la deuda que tomaron, digo. Esto, ¿qué te parece, digo, esta idea que exponen ellos? Porque ha salido el ministro de Economía a hablar, ha salido también la ministra de Gobierno, Belén Milger, digo, ¿qué lectura haces, digo, de las posturas que ellos presentan? Les puedo decir que tienen toda la plata guardada del fideicomiso minero, la tienen toda guardada. Tuvieron también la oportunidad de utilizar los fondos de YPF con eso, con ese otro dinero del Fondo Unirse, tal vez para generar algún tipo de obra de estas que están hablando ahora, y no lo han hecho. Muy por el contrario, queremos saber en qué se fue la plata de YPF y queremos saber qué están haciendo con la plata del fideicomiso del Fondo Unirse. Ese fondo que, según Caminiti, lo creó el gobernador Vidal y es una política pública del gobierno de Alicia Kirchner. Yo creo que es totalmente falaz esa argumentación porque suponte que se generan o se terminan dando estas obras, no, ellos no van a devolver nada ni se va a generar ningún commodity en el medio de estos 2, 3, 4 años, muy por el contrario, sino que por ejemplo, en Puerto Deseado plantean la construcción de una planta de ósmosis inversa, después dijeron que es la ampliación de un módulo y en cualquier momento va a ser, no sé, cambiar las membranas, ¿viste? Porque todo arranca faraónico y va disminuyendo, disminuyendo y termina siendo algo mucho menor. Y metiéndonos, digo, en este tema de Pero la cuestión de la discusión si en dólares o en pesos, esto que ellos plantean acerca de los plazos, los intereses y demás, ¿qué te parece esa discusión, digo, la explicación que dan del por qué en dólares? no, bueno, también todo, todo termina siendo argumentos que tal vez si este gobierno nos hubiera demostrado en estos tiempos que son transparentes, que se permite un control institucional mucho más fuerte, que las instituciones van a ser respetadas, que la oposición no va a ser vapuleada, que los intendentes se van a sentar en una mesa y van a ser escuchados de igual forma. Porque ayer fue un papelón la Cámara de Diputados, o sea, le permitieron hablar o invitaron a hablar únicamente al intendente de Truncado cuando el Consejo Deliberante de Pico Truncado, al igual que nuestro Consejo Deliberante, se posicionaron en contra de la deuda, invitaron a hablar a la intendenta de Gobernador Gregores
y creo que habló, no, creo que no habló ningún intendente más. Y bueno, o sea, no es así. Acá hay muchos más intendentes, muchos más concejales, y lo mismo sucede con la argumentación de que esta toma de deuda va a liberar partidas presupuestarias, que es una condición sine qua non para sentarse en una paritaria salarial, que esto lo está diciendo el propio secretario de Estado del Trabajo. La verdad que es vergonzoso que extorsionen a las y los trabajadores de esta forma, y que extorsionen también a los sindicatos a acompañar esta locura. Muchos sindicatos han entendido que puede llegar a ser una oportunidad que dura muy poco, porque el día de mañana no quisiera que nos veamos en una situación como la hermana provincia del Chubut, que contrajo una deuda en dólares y que le está costando muchísimo devolverla, y que incluso está devolviendo, pero en demasía con lo que ha solicitado en su momento, porque El último, sabemos cómo es la situación de la volatilidad. el último de hecho, el último endeudamiento de Chubut, una parte de eso es para refinanciar el endeudamiento que no pudo cumplir en ocasiones anteriores, ¿no? Cuando en la gestión de Mauricio Macri comenzó un proceso de endeudamiento muy fuerte de las provincias. Mateo, quería consultarte yo también por bueno, ¿no? En relación a esto, sobre bueno, ¿no? El rechazo a la ley de endeudamiento por parte del Consejo Deliberante de Puerto Deseado, comentarnos acerca de esa situación. Bueno, la verdad que es un proyecto de mi autoría, que acompañaron la concejal Ana María Parejas, que es la presidenta del consejo, lo acompañó la concejal Ana María Gámez y el concejal Marcelo Vidal, que son concejales del intendente Martínez. La única concejal que no acompañó esto es la concejal del diputado por pueblo e intendente paralelo nombrado por el gobernador Claudio Vidal, con estos cargos inventados en toda la provincia, que por una situación de egos y caprichos que tiene esta gente, le tienen que inventar cargos para ponerse a laburar por su gente. Pero bueno, lo entendimos en el marco de que primero no fueron consultados los actores territoriales de Puerto Deseado sobre este endeudamiento. Además, creemos, o creo, voy a hablar en mi nombre, creo que es muy peligroso la toma de esta deuda como está planteada, porque no hay garantías reales sobre en qué va a ir destinado estos fondos. Asimismo, Puerto Deseado tiene 3 diputados, 2 diputados del oficialismo, y la verdad que nuestro famoso coordinador provincial lo único que consiguió fue un 2,38% sobre el total de los 600 millones. Para Puerto Deseado son 14.300.000 dólares. Es decir, que de cada $100 a los deseadenses nos corresponde nada más $2,38. Entonces, él dice, tienen que estar agradecidos que hago doble trabajo por un solo sueldo. La verdad que no se nota ninguno de los dos trabajos que está haciendo el diputado por pueblo, porque como gestionador es muy buen legislador, ¿viste? Entonces me parece que tendrían que abrir un poco más el juego, tendrían que haberlo hecho y tendrían que haber escuchado al conjunto de la política de Puerto Deseado si querían tener mayor respaldo con este endeudamiento. Pero bueno, es imposible dárselo. La verdad que es imposible acompañar este endeudamiento, porque compromete las generaciones futuras, los recursos futuros de nuestra provincia, y porque además entendemos que no se puede entregar, por ejemplo, la jurisdicción de Santa Cruz a juzgados internacionales, a foros internacionales, si tuviéramos algún tipo de discrepancia con la deuda. No, es una locura. En cuanto al diputado Santiago Berastain, no sé si has podido, bueno, no, ¿qué relación hay, digamos, entre, evidentemente, no la ideal, entre el intendente y el diputado por pueblo? ¿En qué consiste esto de la figura de los coordinadores? Y cómo afecta a la gobernabilidad en Puerto Deseado también, ¿no? Porque pareciera que bueno, esos problemas internos terminan repercutiendo en la gestión. En la gente, ¿no? Porque quienes quedan en el medio, en definitiva, son las y los deseadenses, que se ven sumisos o sumidos en una discusión que hay entre
políticos del mismo espacio, ¿no? Porque no olvidemos que fueron todos quienes llevaron a quienes están hoy sentados en Alcorta y quienes están en la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que nobleza obliga, el diputado por pueblo maneja unos humos digamos, de soberbia muy, muy elevados. Cuando los concejales le solicitamos por nota que nos diga cuál era el estado de situación de los famosos convenios que suscribe el municipio con educación con respecto al arreglo de los colegios, el diputado dijo que él no podía, a razón de que en un medio radial dijo que había habido un problema con estos convenios y que por eso no se habían suscrito hasta la fecha, y a la nota que nosotros le mandamos nos contestó que él era diputado y no podía ser molestado por sus fueros, por sus dichos radiales. A lo que le dijimos, disculpe, no, diputado, usted es diputado, coordinador, rey de España, delegado de la Casa de Indias y no sé qué otro cargo más necesita para ponerse a laburar. Pero si usted da una declaración en el marco del gabinete provincial, porque usted es el famoso coordinador, estos cargos que nombra Vidal, que no los encontrás en el boletín oficial. Pero No, aparte, eso es claro, no se encuentra, digamos, no hay ningún papel que diga hay alguien cumpliendo una función sin ningún tipo de papel. No solo eso, sino que también hay una polémica porque el propio Santiago Verastain accedió, digamos, al hecho de que le habían dado una camioneta de la provincia para que se maneje, ¿no? Que no y sería en el marco de la explicación que él da sobre esa camioneta, nos dijo a los deseadenses que teníamos que estar agradecidos que hacía 2 trabajos por un solo sueldo. La verdad es para reflexionar, las actitudes que tienen algunos políticos de Claudio Vidal. Pero bueno, yo creo que son situaciones que los vecinos y vecinas de Puerto Deseado las ven, las escuchan, las viven, las sienten, y obviamente yo creo que la respuesta la van a tener en las urnas como la tuvieron en la elección de medio término, ¿viste? Porque cuando vos llegás a la política y te subís a un caballo que para lo único que lo usás es justamente para esto, para acumular sellos de goma y no para ponerte a laburar por la gente, después ese propio pueblo te pasa facturas por este tipo de cosas. En este caso, Mateo, ¿qué te pasa cuando escuchás también a una parte que está por la ancha avenida del centro y te dice la cuestión también de, bueno, este endeudamiento quizás es cierto que nos sirve, es cierto que lo que ustedes defienden quizás está bien, pero por el otro lado también está la gente que te dice, bueno, cuando ustedes tuvieron la oportunidad se licitaron 5 veces la ruta entre Comodoro y Caleta y nunca se terminó. ¿Qué pasa con ese descreimiento que tiene la gente hoy en día también? Y tiene mucha razón, por supuesto que uno no va a salir a contradecir el enojo que tiene el ciudadano de Caleta o que nos puede suceder con otras obras que han quedado a mitad o inconclusas. Es totalmente cierto y yo creo que es una responsabilidad que vamos a tener de cara a lo que se viene, a poder no tener un contrato electoral con la gente que sea solamente cortoplacista, suscrito al 2027, sino poder rever de estos errores cometidos y realmente sentarnos con la sociedad de Santa Cruz, ser francos y sinceros y decir esto es lo que vamos a ofrecer electoralmente, pero no para un 2027, sino de acá a muchos años en la provincia, porque lo necesitamos en son de que yo considero que hoy el endeudamiento no va a ser aprobado, que el gobierno provincial va a seguir buscando otras iniciativas que buscan, digamos, favorecerse a ellos y tal vez no tanto tener una provincia robusta en los próximos años, porque la verdad que endeudarse de la forma que lo piensan para cumplir con obras inconclusas o con promesas electorales tampoco está bien, pero lo tomo totalmente válido lo que me decís y es algo que internamente hemos dialogado, digamos, con quienes tienen las ganas de poder llevar adelante los destinos de Santa Cruz a partir del año que viene, si es que la gente nos da su voto de confianza, y lo van a tener que
tener muy en cuenta. Mateo, en cuanto, ¿dónde pensás que después de esto va a ir el gobierno provincial? Sí, como todo hace pensar, salvo una sorpresa mayúscula, este proyecto de endeudamiento va a ser rechazado. La verdad que estamos en un momento muy complejo, donde todos los ámbitos públicos están solicitando mejorar su salario porque hace más de 6 meses que está pisado. Tenemos la educación, tenemos la salud, tenemos la seguridad, tenemos los viales, etcétera, 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 sumidos en una angustia terrible. El gobernador está planteando como casi la única salida el endeudamiento, y yo creo que cuando sea rechazado hoy a la tarde, tiene que abrir necesariamente un canal de diálogo con todos los actores políticos que estamos hoy en Santa Cruz. Y lo digo convencido de que sé que son momentos muy difíciles y que cuando a nosotros tal vez nos tocó gobernar en un contexto muy similar, se llamó un acuerdo social santacruceño para poder poner puntos que sean tratados como urgentes y estratégicos para mejorarle la calidad de vida a la gente en un contexto de crisis, que creo que tiene que ser indefectiblemente el salario, la salud y la educación como puntos primordiales para luego poder seguir conversando como temas como la caja, pero va a necesitar un acuerdo social grande el gobernador. No puede seguir pretendiendo gobernar exclusiva y únicamente escuchando a su entorno, escuchando a 2 o 3 intendentes, intendentes que vienen de recibir una paliza electoral en sus territorios, porque lo cierto es que el gobernador viene de salir tercero cómodo en estas últimas elecciones, ¿viste? Y últimamente yo lo que vengo diciendo es que muchos de los funcionarios también del gobierno de Claudio Vidal son un té de manzanilla, ¿viste? Te cae bien, pero no hacen nada. Y muchos de esos incluso ni siquiera te caen bien porque tienen este tipo de aprietes contra los trabajadores o declaraciones poco felices que vos decís, no sé si suman en este momento. Así que bueno, ojalá que a partir del día de hoy a la tarde, con los resultados que todos y todas esperamos, el gobierno llame a un acuerdo social. Ujú. Bien. Y en cuanto al peronismo, ¿no? Hablando un poquito más sobre lo que se viene el año que viene, Mateo, te quería preguntar, bueno, ¿no? En vista la complicada situación, digamos, ¿qué es lo que tiene que ofrecer el peronismo para lo que queda de gestión y también, obviamente, pensando en lo electoral, ¿no? ¿De qué manera se tiene que parar el peronismo ante esto? Ante esta situación que se puede agravar, evidentemente, ante una parálisis gubernamental también, ¿no? Considero que estamos en un proceso de elecciones dentro de nuestro propio espacio político, donde estamos renovando autoridades provinciales y locales dentro del Partido Justicialista. También no es solo el Partido Justicialista, porque también están los otros partidos políticos que conforman nuestra alianza electoral y seguramente que nos van a encontrar como hasta ahora, discutiendo la política pública que Santa Cruz necesita y acordando seguramente en puntos, que yo ya te adelanto cuál es mi visión de lo primero que hay que, digamos, si se quiere abordar en los primeros 100 días de gestión, que es salud, educación, seguridad, las cajas, la coparticipación. Bueno, todas estas discusiones las venimos planteando, las venimos conversando. Días atrás nos reunimos en Río Gallegos, un círculo de ex legisladores y legisladoras con legisladores que están actualmente. Bueno, el peronismo discute, el peronismo se organiza y el peronismo va a darle una alternativa a Santa Cruz y a las localidades para, no para el 2027, sino a futuro. Pero indefectiblemente en ese camino que estamos transitando, tenemos que ofrecerle a la ciudadanía
un plan real de gobierno, no espejitos de colores, no sueldo de petroleros, no subirlos a un colectivo y llevarlos a San Julián y a Pico Truncado como hicieron, no, hay que ser francos y reales con la realidad que vamos a asumir en la provincia de Santa Cruz. También obviamente dentro de lo que es la discusión del peronismo está también la situación nacional y lo que está pasando dentro del peronismo con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hace poco se cumplió un año de su detención y evidentemente, bueno, no, me parece que no hay una, digamos, no todos piensan lo mismo sobre cuál debería ser el rol de Cristina o cuál debería ser el rol de ese sector en cuanto a lo que es la estrategia electoral, etcétera, la conducción. ¿Cuál es tu postura y cómo pensás que se debe definir acá en Santa Cruz también? Yo creo que los que todavía no tienen definido el rol de Cristina es porque están muy alejados de la gente. La dirigencia peronista, provincial, nacional, intergaláctica, que no tiene definido su posicionamiento con la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que está injustamente detenida hace un año, es porque no está escuchando a la gente. Y no me refiero a la encuesta que salió el otro día en un canal de televisión amigo de Mauricio Macri. Me refiero al Carlos Pagni. territorio, me refiero a la ama de casa que está esperando que vuelva un gobierno que la ayude a llegar a fin de mes. Me refiero al universitario que está peleándola para poder recibir un título y poder alcanzar ese ascenso social. Me refiero a las y los trabajadores que están viendo que su salario está pulverizado cada vez en un supermercado. Y así me puedo seguir refiriendo en los diferentes aspectos de la vida. Cristina hace un año dijo algo que a mí realmente me cala y el otro día lo estábamos escuchando en el Partido Justicialista que han deseado a un año de su detención, que por más que a ella la metan presa, los padres argentinos van a seguir pensando que sus hijos tienen derecho a comer 4 veces por día y eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a unirnos y a ofrecerle a Santa Cruz y a la Argentina un modelo político que los vuelva a representar y que les vuelva a generar esperanzas, porque hoy la gente lo único que quiere es comer 4 veces por día. Venimos de ser un país que ponía, perdón, satélites en el espacio, a ser un país que tiene que rediscutir poder volver a comer 4 veces por día. Así que la dirigencia que todavía no sabe cuál es el lugar de Cristina Kirchner en la política, los invito a ir al barrio, a tocarla, a poder ir a la calle, a hablar con el vecino y la vecina y se va a dar cuenta que lo que plantea Cristina es lo que la gente nos está diciendo cada vez que nos dice, dejen de joder, únanse, pongan primero a la política, pongan primero a la gente y vean a la política como esa herramienta de transformación que nos enseñó Néstor. No hay otra forma de salir de esto, ¿eh? No podemos venir con cosas raras, no, hay que volver a la doctrina, hay que volver a pensar en la felicidad del pueblo y hay que cuidar a la dirigencia que tanto cuidó a la gente y en ese pero no me cabe la menor duda que principalmente está la compañera Cristina. Bien, bueno, Mateo, era importante tener tu palabra en este día. Entonces, lo que quieras decir para cerrar. No, bueno, muchísimas gracias por permitirme dialogar con ustedes, a través de ustedes, con la hermana ciudad de Caleta Olivia y con quienes nos están escuchando. La verdad que hoy es un día muy importante para Santa Cruz porque se define el futuro de nuestra provincia. Si este endeudamiento es aprobado, realmente vamos a tener un condicionamiento muy grande por los próximos años. Y yo creo que al rechazarlo el día de hoy, el camino sí o sí tiene que ser convocar un acuerdo social para poder pensar cómo salimos de esta situación acuciante que le está golpeando el bolsillo a todos y a todas. Gracias, Mateo, por tu comunicación y por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Mateo Brunetti, concejal de Puerto Deseado, dialogando en exclusiva con